La película Gladiador retrata con bastante precisión la grandiosidad del Coliseo. Casi todas las mañanas comenzaban con las venatio o escenas febriles que incluían muchos animales salvajes. Leones, tigres y osos pasaban hambre durante días para poder atacar en el foso a cualquier pobre infeliz que estuviese allí. A veces los propios animales eran perseguidos y asesinados por cazadores profesionales. Después se transformaba en un circo. Se podía asistir a las actuaciones circenses con números de elefantes. Había mujeres gladiadoras, podía haber enanos y podían verse senadores de 75 años de edad jugando un partido. La base del escenario del Coliseo era solo la punta del iceberg. Debajo, como podemos ver, había todo un mundo subterráneo llamado el hipogeo. Era una madriguera de estrechos pasillos, pequeñas estancias y cámaras completamente aisladas de los ojos de los espectadores. Los cuidadores, llamados bestiari, conducían a los animales salvajes a través de esos pasillos hasta sus jaulas. Los animales enjaulados eran entonces llevados a unos ascensores accionados a mano y trasladados hasta las puertas que daban al foso. Era teatro, era sangriento y era escalofriante. Por ejemplo, cuando representaban tragedias griegas, si el apuntador llamaba a alguien que tenía que morir, el personaje, que solía interpretarlo un criminal, moría realmente. Parece que no dejaban nada al azar. Desde el proscenio podían surgir escenarios completos que, a medida que subían al nivel de las estructuras, se abrían y se desplegaban de repente ante sus ojos. Así que uno podía ver una montaña, podía ver pequeños edificios, todas las estructuras que uno se pueda imaginar. Todo ello quedaba instalado sobre el foso. A mediodía en el Coliseo era el momento del acontecimiento principal, los gladiadores. Este es el Ludus Magnus, la sala de los gladiadores. Es de suponer que muchos de ellos era lo último que veían antes de salir al Coliseo para encontrar una muerte sangrienta. Los gladiadores hacían su gran entrada a través de este túnel que está debajo de mí. Junto con los acróbatas, músicos y juglares, los juegos de los gladiadores eran como los sábados de la Super Bowl de hoy, y aquellos hombres eran las superestrellas. El modo en el que nosotros idolatramos y casi endiosamos a nuestros grandes atletas debía de ser casi igual en la antigua Roma. Los gladiadores tenían seguidores. Los gladiadores de la antigua Roma también tenían clubs de fans que los seguían. Y había admiradoras, mujeres que seguían a los gladiadores. Estos hombres eran sex symbols, como lo son los atletas famosos de hoy. Los estadios modernos de hoy no solo nos entretienen, también nos alimentan. Yo, por ejemplo, no puedo imaginar un partido sin un perrito caliente, un refresco o un paquete de cacahuetes. Gracias. En el antiguo Coliseo, los romanos también tenían sus aperitivos favoritos. Pero créanme, su comida no era como la que nosotros acostumbramos a comer durante un partido. Tomaban fruta fresca, pan, queso y cosas así. Pero también tenían un aperitivo de verduras con salsa de pescado llamado gerum. Que no bromeo, estaba hecho de las vísceras fermentadas de las anguilas negras. Tengo que probarlo. Oh, sí. Y si eso no calmaba su apetito, también tenían el equivalente al perrito caliente y cerveza. Era una pasta aromatizada con cebollas crudas o ajo, majado en vino y un poco de sal. Y si formaba usted parte de las clases bajas, no se preocupe, le darían de comer la carne de los animales sacrificados durante los juegos, un poquito para cada uno. De todas las experiencias del Coliseo, una de las más delicadas era la música de fondo. Pero por aquel entonces no era una música por la que morir, era una música con la que morir. Imaginémoslo, los gladiadores matándose entre ellos a los acordes de la música de un órgano. Así es, el Coliseo romano tenía un órgano, pero no estaba accionado por aire como los órganos modernos, estaba accionado por... ¿qué si no? Agua. Les mostraré lo que quiero decir. Estamos con Rodney Briscoe. Rodney, estoy muy emocionado de estar aquí porque creo que eres la primera persona que ha recreado un antiguo órgano de agua en 400 años. Sí, es impresionante. Este del que me hablas tiene la cuarta parte del tamaño del que había en el Coliseo romano. Por lo que sabemos, sí. ¿Podemos probarlo? Vaya. Hablábamos de una prueba. Originalmente se supone que tenía una corriente que básicamente atravesaba por aquí para llenarlo de agua.
Tenemos un bombeo de agua. Ahora explícame cómo funciona. Sí, el agua entra por la parte superior y va drenando hacia el tanque de la parte inferior, aspirando aire. Ah, ya veo. Si miramos aquí abajo, vemos las burbujas de aire. Todas esas burbujas son el aire que ha aspirado y que produce la presión de aire. Esta rueda de aquí es la que acciona el tambor que interpreta las diferentes notas. ¿Es como el que podíamos encontrar en el Coliseo romano? ¿Tocaba solo? Sí, órganos que tocaban solos ya eran conocidos en los tiempos prerromanos. Esta música que estamos escuchando creo que es del Renacimiento. Sí, esta melodía es una melodía anónima de ese periodo. Pero lo que estamos oyendo ahora podría ser un sonido como el que oían en el Coliseo. Yo creo que por lo que sabemos, sí. Impresionante. Hoy en día la tradición musical del Coliseo romano continúa, aunque por suerte las partituras musicales no son para espectáculos tan sangrientos, sino para la gente que cruza masivamente las puertas de entrada del campo. Mantener a toda esa masa de espectadores alimentados y entretenidos era la parte fácil. El auténtico reto era sacarlos al final del día, a salvo, con eficacia, sin revueltas, como los antiguos romanos querían hacer. Pero ¿cómo se consigue sacar a 55.000 personas de un estadio cuando nadie lo ha hecho antes en todo el mundo? Hemos encargado un estudio para averiguar la respuesta. San Francisco, California. El primer juego de las series mundiales de 1989. De repente, un devastador terremoto de magnitud 8 golpea la zona de la bahía y 55.000 espectadores aterrorizados corren hacia las salidas del estadio. Por suerte, el estadio ha sido diseñado justo para esas salidas masivas, así que todos salen vivos. Yo creo que el terremoto de San Francisco demostró que los sistemas de salida del estadio eran los adecuados. ¿Dónde aprendimos a construir unos estadios tan seguros? Todo comenzó, no es sorprendente, en el antiguo Coliseo. Los romanos inventaron el control de las masas, sin ninguna duda. Las entradas para los juegos de gladiadores eran libres, así que todo el mundo quería ir. El Coliseo estaba siempre lleno, lleno hasta los topes con 55.000 espectadores hambrientos, gritones y con tendencia a las disputas. Pensémoslo, era bastante fácil introducirlos en el Coliseo con seguridad. Los espectadores llegaban al Coliseo en distintos momentos, porque el Coliseo tenía un número de puertas sin precedentes, 76 en total. El gran reto era sacarlos de allí a salvo y en orden. Antes como ahora, al final de cada espectáculo, todos quieren salir al mismo tiempo. Lo que hacemos es un análisis del tiempo de salida, hasta la última persona que abandona el último asiento de la última grada. ¿Cuánto tiempo le lleva llegar hasta la puerta? Y en este edificio es de unos 12 minutos. Hoy hay una ciencia completa dedicada a estudiar el tráfico de gente. Para estudiar cómo usted y yo entramos en los edificios, nos movemos dentro de ellos y los abandonamos. Hoy, si uno es arquitecto y diseña una tienda, un crucero, un casino, un museo o un lugar de deportes en Norteamérica, cualquier lugar que requiera mucho tráfico de gente, entonces la ley le obligará a consultar antes con ingenieros como estos. Todo es por la seguridad. Todo es para que los espectadores disfruten del día y se sientan a salvo. Hace 2000 años no existía la ciencia del tráfico de gente, no había leyes sobre el control de las masas, no había experiencia previa sobre cómo manejar a 55.000 personas en un edificio. Todos los diseñadores del Coliseo tuvieron que guiarse por sus instintos sobre ingeniería. Y qué brillantes instintos tenían. Los historiadores creen que las puertas del Coliseo y los pasillos aislados estaban tan perfectamente situados que los 55.000 espectadores podían abandonar con seguridad el edificio en menos de 15 minutos. Lo que han oído, en menos de 15 minutos. Así que es impresionante lo que lograron conseguir con respecto al tiempo de salida. No se diferencia mucho de la salida de un estadio moderno. Quizás lo podamos definir de una forma un poco más clara de lo que ellos podían hacer, pero con el mismo resultado. Que sepamos, nadie había intentado calcular esto antes. Por eso decidimos ser los primeros. Los primeros en ver si en realidad 55.000 espectadores podían ser evacuados del Coliseo romano en menos de 15 minutos. Comenzamos aportándole datos estadísticos al programa de software conocido como STEPS.
STEPS ha sido desarrollado por expertos en seguridad contra el fuego para asegurar los tiempos de evacuación de un edificio. Después, el modelo creado muestra cómo la gente se levanta de sus asientos. Se levanta o se sienta o se mueve entre los asientos, sube o baja los distintos niveles del coliseo y finalmente llega a la salida. El análisis de evacuación de STEPS nos dice que los historiadores nos pueden calcular con exactitud el tiempo de evacuación del coliseo. Por ahora hemos calculado que les llevaría por lo menos unos 20 o 25 minutos. ¿Qué podrían hacer los diseñadores del coliseo para mejorar los tiempos de evacuación? Creo que una de las primeras cosas podría ser intentar reducir el tamaño de los escalones. Lo segundo que yo sugeriría sería incrementar el ancho de las escaleras, porque muchas escaleras pequeñas ayudan a entorpecer a las multitudes. Y lo último sería aumentar los espacios abiertos del estadio en las zonas de los asientos, hacia el interior del coliseo. Según los modelos del ordenador, hay indicios de que el coliseo fue construido para que las clases superiores tuviesen un tratamiento preferencial a la hora de salir del estadio. Parece que los espectadores ricos tenían acceso a un número superior de salidas, salidas que tenían un tamaño más grande para huir. ¿Y qué sucede en los estadios de hoy? ¿Han sobrevivido hasta hoy las vías de salida del coliseo para los romanos importantes? ¿Podían las personas con asientos caros salir con más facilidad? ¿Pueden los estadios de hoy ser evacuados tan rápidamente como su precedente romano hace 2000 años? Le he preguntado al hombre que diseñó el Petco Park de San Diego. No importa si estás sentado en un sitio caro cerca de la acción o en un sitio barato más arriba. La velocidad a la que se puede salir está diseñada para ser la misma que si vas andando. La gente en el nivel más bajo probablemente saldrá del parque más rápido que los de las gradas altas, porque tienes más camino por las rampas y desde las escaleras del nivel superior. Hemos estado viendo, en referencia a los estadios y a los acontecimientos que tenían lugar en ellos, que los antiguos romanos nos llevaban ventaja. Después de todo, ellos inventaron la idea del estadio y del entretenimiento espectacular para el público. Y haciendo esto, también crearon varias tecnologías que todavía hoy están entre nosotros de una forma u otra. Ninguna construcción de ningún gran tamaño puede acometerse sin una grúa para elevar pesos pesados. Es indudable que nadie construirá ya estadios de deportes modernos sin cemento. Es lo que da unidad a todos los proyectos. Los clásicos arcos romanos, tanto grandes como pequeños, son todavía un elemento funcional en los estadios de todo el mundo. Y no olvidemos los pequeños detalles que damos por hecho, como las entradas, las puertas numeradas y los asientos reservados. Todo ello proviene del sentido del orden y de la organización de los romanos. Podemos agradecer al cálido sol del verano de Roma, tanto como a los arquitectos romanos, la inspiración de los primeros estadios cubiertos del mundo. Y por haber aportado agua a todos los niveles del estadio en forma de fuentes y salas de descanso. Es indudable que ningún estadio moderno puede igualar al Coliseo. La película Gladiador retrata con bastante precisión la grandiosidad del Coliseo. Casi todas las mañanas comenzaban con las venatio, o escenas febriles que incluían muchos animales salvajes. Leones, tigres y osos pasaban hambre durante días para poder atacar en el foso a cualquier pobre infeliz que estuviese allí. A veces los propios animales eran perseguidos y asesinados por cazadores profesionales. Después se transformaba en un circo. Se podía asistir a las actuaciones circenses con números de elefantes. Se abrían y se desplegaban de repente ante sus ojos. Así que uno podía ver una montaña, podía ver pequeños edificios, todas las estructuras que uno se pueda imaginar. Todo ello quedaba instalado sobre el foso. A mediodía en el Coliseo era el momento del acontecimiento principal, los gladiadores. Este es el Ludus Magnus, la sala de los gladiadores. Es de suponer que muchos de ellos era lo último que veían antes de salir al Coliseo para encontrar una muerte sangrienta. Los gladiadores hacían su gran entrada a través de este túnel que está debajo de mí. Junto con los acróbatas, músicos y juglares, los juegos de los gladiadores eran como los sábados de la Super Bowl de hoy, y aquellos hombres eran las superestrellas.
El modo en el que nosotros idolatramos y casi endiosamos a nuestros grandes atletas debía de ser casi igual en la antigua Roma. Los gladiadores tenían seguidores. Los gladiadores de la antigua Roma también tenían clubs de fans. Animales enjaulados eran entonces llevados a unos ascensores accionados a mano y trasladados hasta las puertas que daban al foso. Era teatro, era sangriento y era escalofriante. Por ejemplo, cuando representaban tragedias griegas, si el apuntador llamaba a alguien que tenía que morir, el personaje, que solía interpretarlo un criminal, moría realmente. Parece que no dejaban nada al azar. Desde el proscenio podían surgir escenarios completos que, a medida que subían al nivel de las estructuras, había mujeres gladiadoras, podía haber enanos y podían verse senadores de 75 años de edad jugando un partido. La base del escenario del Coliseo era solo la punta del iceberg. Debajo, como podemos ver, había todo un mundo subterráneo llamado el hipogeo. Era una madriguera de estrechos pasillos, pequeñas estancias y cámaras completamente aisladas de los ojos de los espectadores. Los cuidadores, llamados bestiari, conducían a los animales salvajes a través de esos pasillos hasta sus jaulas. Los